las visiones del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Saludos amigos, soy Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Y así, una vez más, digo, tengamos la honestidad intelectual y la honestidad de corazón para estar dispuestos a hacer exactamente lo que la Biblia manda para probar todas las cosas y para probar si lo que hemos asumido y hemos sido criados a creer desde la infancia en un mundo que está envuelto en supersticiones paganas, la religión falsa del cristianismo. Les digo, ya es hora de que abramos nuestras Biblias, que miremos y veamos lo que realmente dice, y si es necesario, vayamos a las bibliotecas públicas y verifiquemos algo de la historia de algunas de estas cosas que les he estado contando. Verifíquenlo, apruébenlo a su propia satisfacción, no tomen mi palabra como cierta. Si van y la comprueban, no solo tengamos miedo de ello, no huyamos de ello, sino que miremos estas cosas y comprobémoslas. Bueno, les digo, no hay nada más interesante que leer la Biblia cuando se dan cuenta de que van a encontrar allí cosas que son muy asombrosas. En la Biblia hay exactamente lo opuesto a lo que has supuesto. Es realmente fascinante, es emocionante, es apasionante. Volviendo a contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Aquí está. Abre tu Biblia, abre tu mente, deshazte de los prejuicios, abre tu corazón y estate dispuesto a recibir aquello que puedes ver, probar absolutamente con tus propios ojos, con tu propia mente, que realmente viene de Dios Todopoderoso. Ahora bien, Jesús había entrado en la casa de uno de los jefes de los fariseos. Ahora bien, este era un hombre de muy alto rango en la religión. Era un hombre que tenía una posición importante en la iglesia de ese tiempo, la congregación de Judá. Había un hombre allí, varios invitados, varias personas estaban allí y un hombre tuvo que decir que Jesús habría preguntado si estaba bien que sanara en el día de reposo porque, como he estado explicando con cierta extensión después de los días de Esdras y Nehemías, se habían alejado de la religión real que se les había dado en la parte de la Escritura que ahora llamamos el Antiguo Testamento. Y habían añadido muchas ideas propias. También habían incorporado muchos de los principios del paganismo en lo que creen. Y así han añadido muchas reglas de qué hacer y qué no hacer en el día de reposo para hacerlo más estricto, cosas que Dios nunca quiso. Las leyes de Dios fueron creadas, amigos míos, y puestas en marcha, y son inexorables, y están en marcha. Fueron puestas en marcha para nuestro bien, para nuestra felicidad, para nuestra paz y alegría y bienestar en todos los sentidos. Dios no es un Dios severo y enojado como el que se ha descrito. Dios es un Dios de amor. Dios nos puso aquí con un gran propósito, y ya es hora de que aprendamos el propósito que se está llevando a cabo aquí abajo. Y cada ley que Dios puso en marcha fue para nuestro bien y nuestro bienestar. Y si observamos estas leyes y las seguimos, disfrutaremos de los maravillosos resultados que eso conlleva. Y, por supuesto, si las quebrantamos, si las transgredimos, se romperán y sufriremos en lo que sembremos. Cosecharemos. Todo lo que está mal en este mundo hoy es que los hombres de alguna manera tienen la idea de que Dios no es un Dios de amor, que Dios no es un Dios de sabiduría. ¿Quién sabe lo que es correcto? Que Dios no es un Dios de buenas intenciones y amor hacia nosotros, que desea nuestro bienestar y nuestro bien de todas maneras, sino que Dios es un Dios enojado, que le gusta vernos sufrir y que las leyes de Dios no son buenas para nosotros, o que Dios no sabe lo suficiente como para poner en movimiento una fuerza y afecto, las leyes que son buenas, o bien que Dios está equivocado en todas sus intenciones hacia nosotros y que Él pone en vigor y en movimiento leyes que son malas y que no debemos obedecer las leyes de Dios? Porque la mente carnal, la mente natural del hombre es antagónica hacia Dios. Huye de todo lo que es de Dios, se avergüenza de Dios, le teme y no se sujeta a las leyes de Dios y no quiere obedecer a Dios. La mente natural del hombre quiere ir por el camino que le parece correcto al hombre. Eso es muy importante. Las dos escrituras inspiradas por Dios dicen que hay un camino que parece correcto al hombre, pero al final son caminos de muerte. Ese es el camino que el hombre ha estado siguiendo, los caminos de este mundo. Pueden ver, mis amigos, que este mundo es un mundo inclinado al infierno.
Este es un mundo que desafía a Dios y va en contra de las leyes de Dios. Un mundo que está hecho de dolores de cabeza y angustias y todo tipo de sufrimiento y angustia que el alma humana pueda experimentar. Un mundo que ha tenido una guerra tras otra y ahora está inventando armas tan aterradoras de aniquilación y destrucción que nos enfrentamos a la aniquilación de la vida humana de la faz de la tierra. Ya es hora de que despertemos y nos demos cuenta de lo que está sucediendo y las causas para ello y la razón de todas estas cosas. Bueno, los fariseos y el pueblo judío en ese tiempo y unos pocos cientos de años antes del tiempo de Cristo habían estado yendo por el camino que les parecía correcto. Y por eso habían añadido muchas reglas estrictas de lo que se debe y no se debe hacer para el día de reposo, para convertirlo en un duro yugo de esclavitud. Habían adoptado la religión llamada judaísmo, que es solo una perversión de la religión que se encuentra en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y por eso, según su religión de reglas, las reglas hechas por el hombre, habían añadido que habría sido incorrecto que Jesús se hubiera puesto a trabajar para liberar a alguien de esta terrible enfermedad, dolor y sufrimiento en el día de reposo. Así que cuando les preguntó, tenían miedo de responder. Tú sanaste a este hombre y lo dejaste ir. Y luego dijo, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey cae en un pozo, no lo saca inmediatamente en el día de reposo? No pudieron responder a eso en absoluto. Y luego les propuso una parábola a los que habían sido invitados a esta cena del sábado por la tarde o por la noche. Supongo que fue así, cuando notó cómo escogían los primeros lugares que están aquí en la traducción King James, son los primeros lugares de honor. Y entonces les dijo, Lucas 14, del 8 al 11, cuando seas invitado por alguien a una boda, no te sientes en el primer lugar para que no sea invitado por él otro más distinguido que tú. Y viniendo él, que te invitó a ti y a él, te diga, dale lugar a este hombre y comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Serás degradado, serás puesto donde perteneces. Pero cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás adoración delante de los que están a la mesa contigo. Porque cualquiera que se enaltece, aquí está el gran principio, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amigos míos, hay dos condiciones para llegar a ser verdaderamente cristiano. Se pueden resumir en dos palabras, si quieres resumirlas muy brevemente. Arrepentimiento y fe. Pero muy pocas personas saben lo que es el arrepentimiento. Y creo que aún menos personas parecen saber lo que es realmente la fe, el tipo de fe que salva. El arrepentimiento es llegar a aborrecer realmente el yo y la forma en el que el yo ha vivido y las cosas en esta naturaleza humana que no son buenas. Y hay una gran parte de la naturaleza humana que no es buena. Hay tanto bien como mal en la naturaleza humana, pero hay una gran cantidad de maldad y es una mala mezcla y la maldad generalmente domina y los corazones del hombre son engañosos y perversos por sobre todas las cosas. Así lo dice Dios Todopoderoso. Y este mensaje inspirado para nosotros y la característica tal vez de la naturaleza humana que domina sobre todas las demás características normales y naturales en la naturaleza humana es la vanidad. En este mundo todo es vanidad y es natural que nos agotemos. Queremos que los demás tengan una buena opinión de nosotros. No nos preocupa tanto que Dios tenga una buena opinión de nosotros, porque no lo vemos, no nos damos cuenta de dónde está. Dios parece invisible para nosotros, pero queremos que la gente que vemos tenga una buena opinión de nosotros. Y eso es solo un tipo de vanidad, orgullo y vanidad. Y esa es realmente la principal fuente de la codicia, que es la otra gran característica fundamental de la naturaleza humana, el egoísmo. Todo es egoísmo, incluso vergüenza y una especie de falsa modestia. Y bueno, es vergüenza delante de los demás si el asunto en sí es simplemente autoconsciente, consciente de que uno se pregunta cómo te ven los demás y tal vez te están criticando y es un sentimiento propio. Tenemos que deshacernos del yo. Todos estamos imbuidos de una gran cantidad de eso y no es bueno. Ahora bien, quien se agote y como es natural y normal hacerlo, será humillado. Pero el que se humilla, ahora bien, ustedes no son simplemente humildes por naturaleza. No son muchos los que lo son.
Puede haber algunas personas que sean simplemente humildes por naturaleza, y creo que las personalidades difieren y todo ese tipo de cosas, pero no es normal ni natural que la persona promedio sea humilde. Pero Jesús dijo, el que es humilde, el que se humilla a sí mismo, y un hombre que se humilla es un hombre que normalmente es orgulloso y vanidoso, pero obtiene control de sí mismo y que por el poder de la voluntad y de la mente sobre la naturaleza, esa es la naturaleza de la naturaleza humana dentro de él, se humilla y se rebaja a sí mismo. Ahora bien, esa es una de las cosas que tienes que hacer, eso es parte del arrepentimiento. Eso es parte del verdadero espíritu de arrepentimiento, y que te arrepientas. Dijo Jesús, todos pereceréis igualmente. Te digo ahora mismo que podría dedicar los próximos 2 o 3 sermones o toda la transmisión a ese único pasaje. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Oh, te digo, cuando era joven, puedo mirar atrás y recordar ahora que la gran ambición de mi vida era ambicioso. Tenía mucha ambición y eso me impulsó a estudiar de noche hasta muy tarde. Me quedé trabajando hasta altas horas de la noche y traté de prepararme para algo que pudiera lograr. Pero, ¿cuál fue la verdadera fuerza impulsora en esos primeros días? Comenzó a los 16 años, una vez que de alguna manera recuperé la conciencia y me di cuenta de que su ambición se había despertado dentro de mí en esa época. Y todo era una ambición de ser bien considerado por los hombres importantes del mundo y poder sentir que yo era importante y estaba exhausto entre los hombres, y que había tenido éxito y ganaba mucho dinero y que podía tener todas las cosas buenas y finas que el dinero puede comprar. Era muy ambicioso porque me di cuenta de que tendría que trabajar y pagar el precio. Sabía que tendría que estudiar, sabía que tendría que desarrollar talentos, personalidad, todo lo que tendría que ganar experiencia. Tendría que trabajar en ello casi día y noche, pero estaba dispuesto a pagar ese precio. El motivo real en esos primeros años era un deseo de exaltarme a mí mismo. Ahora miro hacia atrás y sé que ahora Dios me dio evidencia. Lo he mencionado en el aire antes y ni siquiera voy a mencionar la naturaleza de eso esta vez. Muy poco después de casarme a los 25 años, Él me estaba llamando. De hecho, Él estaba llamando a mi esposa y a mí para que nos pusiéramos a su servicio. Yo estaba simplemente avergonzado. Traté de sacarme eso de la cabeza lo más rápido que pude, porque si bien me había criado en una de las antiguas denominaciones protestantes, más pequeñas, pero muy respetadas, me había alejado de ella aproximadamente a los 18 años. Y así, la necesidad y la ambición abrumadoras de ganar dinero en este mundo materialista pronto me hicieron perder todo interés en asistir a la iglesia. Y yo no había asistido a la iglesia desde que tenía 18 años, excepto muy raramente. De vez en cuando visitaba una iglesia de vez en cuando. Pero como me criaron en el hábito, pero muy raramente. Y así, en consecuencia, a los 25 años había estado fuera de la iglesia durante mucho tiempo, y esto realmente vino de Dios. No lo reconocí en absoluto. Simplemente me avergonzaba y traté de sacarlo de mi mente. Le dije a mi esposa que fuera y le contara a algún predicador sobre esto, pero que no me molestara porque no sabía nada sobre esto. Estaba demasiado ocupado tratando de ganar dinero. Bueno, a los 30 años Dios me quitó mi negocio y estaba ganando bastante dinero en ese momento, más de lo que ganan los gobernantes de la mayoría de los estados, y Dios me quitó mi negocio. Dios me quitó todo, toda mi posición ante los llamados grandes hombres. O tal vez los llamemos peces gordos, como les dicen algunas personas con las que tuve contacto. Y me derribaron en todos los sentidos. No fue una cuestión de falta de sentido común. Fue una cuestión de estar tan poseído y tan lleno de ambición por lo material, que decía que ni siquiera tenía el conocimiento de que debía humillarme. Simplemente no me daba cuenta. Pero Dios me humilló, me derribó. Y no creo que pueda decir que me humillé hasta que mi mente se despertó. Y tuve que ser muy bajo. Y tuve que ser humillado. Ahora, si somos humillados, Dios nos exaltará a su debido tiempo, no necesariamente en este mundo o en esta vida o en este tiempo, sino en el mundo de mañana. Espero que Dios me dé algún tipo de exaltación en el mundo de mañana si lo sirvo bien en el mundo de hoy. Y ahora estoy dispuesto a poner todo el esfuerzo y la actividad. Y ya llevo más de medio siglo trabajando noche y día, entregándome a Dios,
pero aún tratando de hacer el trabajo que Él me lleva a hacer para que algún día pueda escuchar esas palabras maravillosas. Bien hecho, has sido fiel. Te digo ahora mismo que eso vale más que todas las riquezas del mundo. Una vez estuve dispuesto a trabajar y a trabajar noche y día para estudiar, para negarme, para enchufarme, para hacer todo lo que fuera necesario para tener un gran éxito económico y financiero, un éxito material al que admiraban los hombres importantes de este mundo para sentirme importante y exaltarme. Gracias, Dios. Él me castigó, me hizo sufrir. No disfruté del sufrimiento, pero me alegro de que si no hubiera tenido la sensación, no la tuve, de haber aprendido de otra manera, Dios me derribó con la misma certeza con la que derribó al apóstol Pablo, solo que de una manera diferente, y que me llevó a un lugar de humildad y a un lugar donde consideraría que no era nada y me entregaría a Él y le agradecería por haber trabajado día y noche esforzándome simplemente por lograr aquello que espero poder hacer algún día. Bien hecho, buen siervo y fiel. Esas son todas las recompensas que quiero ahora. Creo que algún día lo lograré porque a pesar de todas las deficiencias humanas, Dios sabe todo eso y Él mira el corazón y mira nuestras intenciones, nuestros motivos, el espíritu, la actitud y lo mucho que realmente nos esforzamos y nos empujamos, nos exigimos a nosotros mismos y a lo que Él nos envió. Nos rendimos a Él y confiamos en Él y venimos a Él por el poder, la fuerza, la sabiduría, la guía, todo lo que nos falta y cómo tuve que llegar a aprender cuánto me faltaba. ¿Has llegado a ver eso? ¿Has llegado a ver lo mucho que te falta, lo mucho que te falta, lo mucho que necesitas de Dios? ¿Has llegado a ir a Él para obtener lo que no tienes para que se pueda añadir a lo que tienes y darte cuenta de que viene de Él y que solo Él puede ser glorificado y que no hay exaltación del yo, sino que solo hay una exaltación de Dios, una alabanza y adoración a Dios y nunca a ti mismo? Les digo, amigos míos, ni siquiera pueden conocer el camino de la paz mental, de la felicidad, del gozo de un emocionante y excitante día, hora tras hora, luz. Hasta que lleguen a ese punto, mientras busquen las cosas baratas de este mundo, sus placeres, sus beneficios económicos, cosas que el dinero puede comprar. Y eso es lo que te interesa. Bueno, estás llenando algunos momentos fugaces aquí y allá, pero de vez en cuando te despiertas y te das cuenta de que tu vida está vacía y cuando todo termina, no hay nada más que vanidad, nada más que tratar de exaltarte y disfrutar de ti mismo en los momentos fugaces que pasan, y tu vida va a pasar mucho más rápido de lo que puedes imaginar. Y cuando todo termine, habrás visto que no has logrado nada que perdure, sea lo que sea que hayas hecho y logrado, probablemente ya se haya ido en su mayor parte y pronto lo hará. Y todo lo que has hecho es exaltar tu vanidad y te has estado esforzando, como dice el predicador, tras el viento. No hay nada más que esforzarse para coger un puñado de aire y eso es todo y no tendrás nada que llevar contigo y finalmente despertarás cuando seas un poco mayor. Te darás cuenta de que no te quedan muchos años o meses más para vivir. Y entonces, ¿a dónde vas? ¿Y cuánto de lo que has luchado por conseguir en este mundo te vas a llevar contigo? Te digo que no hay nada en esta vida que tenga algún valor. Es solo eso, lo que se suma a lo que puedes llevar contigo al mundo mañana. No hay meta en esta vida que valga la pena excepto la meta de alcanzar la resurrección y nacer de nuevo como un niño, un hijo de Dios en el reino de Dios. El carácter que se pone en tu vida aquí y ahora, todos los valores verdaderos que debes obtener de Dios y cada parte de ellos debe venir de Dios con tu cooperación, en el sentido de que te hayas usado a ti mismo, que te hayas humillado, que hayas llegado a arrepentirte, que hayas tenido hambre y sed de estas cosas que no tienes, que Dios tiene para darte y está tan dispuesto a darte y que hayas venido a Él para obtenerlas, la sabiduría, el conocimiento, el carácter, la voluntad, el poder, la fuerza, la fe, todo lo que Dios te dará, incluyendo su propia vida. Todo viene de Dios y cada parte de estas cosas, mis amigos, que recibes de Dios, es una parte de Él que se te añade. Bueno, lo que nació en ti y todo lo material se va a desprender. No va a durar mucho tiempo. Pero todo lo que vas a Dios y recibes de Él y añades a tu carácter y a tu vida ahora, eso es permanente.
Eso es eterno, y lo llevarás al mundo de mañana y lo llevarás contigo cuando mueras. Oh, te digo, ¿cuántas personas conocen el verdadero propósito de la vida? ¿Cuántos conocen los verdaderos valores de la vida? ¿Cuántos saben a dónde van? ¿Cuántos están invirtiendo su tiempo en algo valioso? Les digo, mis amigos, miro hacia atrás y ahora puedo ver que todo lo que logré antes de que Dios me llamara fue arrojado a la basura y todo fue en vano. Algunas de las experiencias que tuve, creo que Dios mismo me guió hacia ellas porque hubo ciertas cosas que aprendí, que ahora, con una aplicación espiritual y aplicándolas a la obra de Dios, son de gran valor. Y ahora, agregando a ellas lo que Dios puede dar, esas cosas se pueden llevar a lo largo de toda la eternidad y hacia la vida eterna. Ese es el regalo de Dios. No es una vida con la que naces, es el regalo de Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? Ahora Jesús nos está diciendo aquí que no nos exaltemos y nos humillemos, y Él nos exaltará. Él pondrá en nosotros estas cosas que nos exaltarán. Y eso es lo único que tiene algún valor, viene de Dios. Lo llevamos con nosotros. Cuando morimos, lo tenemos con nosotros por toda la eternidad. Bueno, continuando ahora, versículo 12, Lucas 14:12. Luego dijo también a los que le invitaban. Ahora bien, esto se refería al anfitrión que lo había invitado. Se trataba de un fariseo muy importante que ocupaba un alto cargo en el círculo de la iglesia. Cuando hagas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos también te vuelvan a invitar y recibas una recompensa. En otras palabras, el egoísta llama a personas así. Entonces te invitarán a su cena y recibirás algo a cambio. Es solo una cuestión de intercambio o trueque. Pero Jesús dijo, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero serás recompensado en la resurrección de los justos. Ahora bien, ¿cuándo seremos recompensados? ¿Cuándo recibiremos la recompensa que viene de Dios? Si mueres, ¿irás inmediatamente al cielo? ¿La recibirás ahora en esta vida? No, recibirás una prenda del Espíritu que está en bienes raíces. En lenguaje, un pago inicial. Eso es todo. Y de hecho, una prenda no es un pago inicial real. Es solo un pago parcial del pago inicial. Es solo un pequeño pago simbólico. Eso es parte de un pago inicial para demostrar tu buena fe y encontrar un trato y hacerlo legal. Eso es todo. Pero serás recompensado. Vendrás a tu recompensa entonces en la resurrección de los justos. Y la resurrección, habrá más de una resurrección. Pero Jesús dijo que llegará el momento en que todos los que están en sus tumbas oirán su voz. No la están oyendo ahora. Pero la hora llegará después del 5º capítulo de Juan, cuando todos los que están en sus tumbas ahora oirán su voz y saldrán. Los que hayan obrado bien a la resurrección de vida, la resurrección de los justos. De eso está hablando aquí. Los que hayan obrado mal a la resurrección de juicio. Eso es 1000 años después. Mucha gente ni siquiera entiende eso, pero es verdad. Ahora bien, la resurrección es la única esperanza que se da para cualquier vida en la Biblia. Y cuando uno de los que estaba sentado en el banquete con él oyó estas cosas, dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Eso está en el mundo de mañana. El reino de Dios es la familia de Dios, y también es el gobierno de Dios, y es la familia gobernante. Es la familia de Dios la que va a crear la familia gobernante del cielo y la tierra. Dios es el creador y el gobernante del cielo y la tierra. Pero el reino de Dios será la familia gobernante de Dios en esta tierra con Cristo a la cabeza. Oh, me pregunto si puedes entender el reino de Dios. Eso es lo que Jesús estaba predicando. La resurrección de los muertos, eso es lo que Jesús estaba predicando. Dios nos ayude a entender. Bueno, veo que el tiempo se aclaró de nuevo y tengo muy poco tiempo. Y así, finalmente, mis amigos, escuchen, si quieren alcanzar la gloria, ese es su destino potencial para cumplir realmente el tremendo propósito para el cual fueron puestos aquí en esta tierra. No solo deben rendirse incondicionalmente a Dios en verdadero arrepentimiento y recibir a Jesucristo como Salvador personal,
Deben convertirse, es decir, cambiar mediante la superación y el crecimiento continuos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted debe, como dijo Jesucristo, vivir realmente por cada palabra de Dios, es decir, por cada palabra de la Biblia. Usted necesita llegar a comprender realmente la Biblia, pero necesita ayuda. Por fin, puede inscribirse en el curso bíblico por correspondencia del Ambassador College y estudiarlo en su propia casa. Si usted quiere comprender realmente la Biblia, si está dispuesto a dedicar media hora o más cada día al estudio de la Biblia. Y ahora, este es Herbert W. Armstrong diciendo adiós amigos. Hasta mañana y todos los días en la mayoría de estas estaciones.